Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga en este día sábado. Me ha tocado repartir el alimento. Aparte de que tenemos vida, salud, también repentinamente tenemos hambre dentro del transcurso del día y sé que nuestro espíritu también busca estar saciado. Así que vamos a alimentar nuestro espíritu. Les saludo a todos, a cada hogar, a cada hermano, en el nombre del Señor. Y vamos a hablar hoy día, y esta palabra va a llevar por título: Saúl desobedece y es desechado, o sea, desobediencia. Primera de Samuel, capítulo 15. Y dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo a Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias le damos por este día, por esta instancia. Gracias por ser sus hijos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra traiga alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, lo que usted quiere decirnos a través de sus consejos. Oro, Señor, por cada familia, cada hogar representado, Señor, para que reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje es: Saúl desobedece y es desechado. Conocemos que Israel, el pueblo escogido por el Señor, necesitaba un líder, necesitaba un rey. Y el Señor, por intermedio de Samuel, se comunicaba con el pueblo de Israel. Samuel era el ungido del Señor y también el profeta del Señor. Y bueno, sucedió que Saúl fue este rey. Y en este momento, en este texto de la Escritura, nos habla de que el Señor le envió a hacer una misión, como a muchos grandes obreros dentro de la palabra. Siempre el Señor enviaba a hacer misiones a sus hijos. Ya lo hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta hoy mismo. Hoy en día tenemos a veces nosotros misiones, tareas que Él nos encomienda, pero esta tarea sobresale de lo común porque acabo de leer algo que quizás es fuerte para usted, hermana o hermano que me está escuchando. Porque puede pensar en que, vaya, Dios era un hombre o un Dios, una persona ruda y muy de juicio. Pues la historia relata sobre esta guerra del pueblo de Israel contra los filisteos. Y en realidad, si leemos así porque sí la palabra, nos damos cuenta de que prácticamente la voz de Dios está hablando por intermedio de Samuel a Saúl, diciéndole: ve y mata y destruye a este pueblo, y mata, nombra animales, dice mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, mata a todo lo que hay. Y podemos pensar en nuestro corazón que quizás eso es malo, la muerte. Pues bien, lo he comprendido durante estos días cada vez que he querido saber un poco más de Saúl y de por qué fue desechado, por qué no pudo ser rey. Y una de las cosas que más se me queda en lo que he estudiado es el corazón nuestro, que es engañoso y que piensa que hace las cosas para bien. Y la palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Y pues bien, Saúl tomó determinaciones que más adelante dice el texto que no estaban conforme a lo que el Señor le había pedido. Y me hace pensar en algo parecido cuando el Señor le pide prácticamente a un padre que
que dé a su hijo como ofrenda en un monte y que se lo ofrezca al Señor. Conocemos la historia de Abraham y de su hijo Isaac, quien fue pedido ya que no podían concebir un hijo. Y podemos pensar nosotros en aquella decisión que quizás era muy tajante al decir: ve al monte, toma a tu hijo y mátalo, ofrécelo como un sacrificio al Señor. Y me hace pensar en esto porque comparo esa orden con esta orden y comparo a ese varón quizás con este otro varón, con Abraham y Saúl. Fueron historias y son historias que ocurren en tiempos diferentes, pero Abraham no fue como Saúl y espero que nosotros tampoco seamos como Saúl. Creo que Cristo quiere que no seamos así como Saúl. La palabra de Dios dice claramente que en Él no puede haber pecado, en Cristo no puede haber falta, porque Él es santo, siempre decimos es 3 veces santo, y en Él no puede haber mancha, porque Él ama a los pecadores, a nosotros, pero el pecado en sí es abominación. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. La paga de algo que nosotros estamos haciendo mal es muerte. Desde el Edén podemos ver desobediencia. Uno de los primeros pecados que hubo fue la desobediencia de una simple orden que el Señor le dio a Adán y a Eva de no comer del fruto, y ellos lo hicieron, desobedecieron ante la presencia de Dios. Lo que pasa luego con Abraham es un acto de obediencia y de temple enorme. Tomar a ese hijo que tanto desearon y llevarlo, él lo llevó siendo un niño que quizás no entendía qué pasaba, y yendo hacia ese monte, y que estuviera a punto de hacerlo, a punto de llevar a cabo la tarea más dolorosa, creo yo, para un padre, la tarea más dolorosa de su vida, al punto de casi matar a su hijo. Y lo que sucede entre medio es la voz de Dios diciendo: no, detente. Y Dios vio y probó. Y por algo Abraham es el padre de la fe, se llama a través de la palabra, porque confiaba en el Señor. Y la fe viene por eso, por confiar en el Señor, creer en el Señor con todo nuestro corazón. ¿A qué va toda esta introducción al tema de la desobediencia? Hay que en este momento la palabra de Dios nos habla de la desobediencia de alguien que estaba visto para ser rey, de alguien que cumplía ciertos atributos para ser el rey de Israel. Y a través de Samuel, Jehová le dice a Saúl: ve a tal lugar, voy a vengar, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Y aquí es lo fuerte que hace que nosotros se nos paren los pelos. Dice: mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo. Obedece. Y ahí está la prueba de nuestra confianza en el Señor. Lo que nosotros le pasamos en este momento al Señor en las cosas que Él nos manda hacer. Y pueden ser cosas como pequeñas tareas, pequeñas labores, pequeñas cosas o grandes cosas. Yo creo que un reinado del pueblo del Señor, en este caso Israel, era algo enorme, algo tremendo, que quizás Saúl no dimensionó, porque la escritura relata que Saúl reunió a su gente, fue a hacer la tarea, pero al llegar ahí, al llegar a hacer la tarea, usó su juicio y no lo hizo para salvar a los bebés precisamente, porque una madre, por ejemplo, una hermana que escucha este mensaje dice: ¡ay, pobres bebés que van a perecer, van a morir de las manos de Saúl y de su gente! Pero
lo que está hablando la palabra de Dios es que Saúl ni siquiera midió esto, sino que lo que él dejó para sí y en lo que él desobedeció ante el Señor fue, aparte de derrotarlos, dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Luego dice que me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice la palabra, porque Saúl dejó algo vivo. Si el Señor le había dicho que hiciera tal misión con tales indicaciones, Saúl tomó su propio juicio y dejó vivo para ellos. Dice la palabra de Dios que dejó vacas y dejó cosas que podían servirle. Samuel entonces dijo, esto en el 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y al principio de la predicación yo decía que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, y el pecado también es desobedecer. Y en este caso el Señor le dio la orden de acabar con todo. Y Saúl no lo hizo. Saúl dejó con vida a estas vacas, ovejas, y se presenta ante Samuel luego de venir de la victoria con todo y con me imagino yo atrás, con todo lo que ganaron a su juicio. Se presentan ante Samuel y le dicen, claro, que el pueblo perdonó. En realidad, él fue el que perdonó. Pero ¿quién emite juicio y quién es el dueño de perdonar y de revocar sentencias? Es el Señor mismo. Y luego el Señor le dice a Samuel como, me pesa como haber pensado en Saúl. Hermano, para síntesis de este mensaje, porque yo pasaría mucho tiempo hablando de esto. Síntesis del mensaje sería, no hagamos que el Señor, una vez que ya nos ha dado una orden, nos ha encomendado una misión, no hagamos nuestro propio juicio. Yo creo que saldría mejor así. O yo creo que por mi ego, mi propio ego, ya sea porque yo pienso diferente, yo creo que es mejor así. Eso es desobediencia. Si Dios nos ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas, hagámoslo como lo que realmente Dios quiere que sea. Claro, ahora, ¿por qué el Señor aún está con nosotros? En ese momento, cuando Saúl desobedeció a lo que el Señor le dijo, la presencia del Señor se fue de él. De inmediato, se fue de él, porque no puede tolerar el pecado. Ahora, esto pasó antes de que Jesús viniera, y eso es algo tremendo para nosotros. Porque a pesar de que desobedezcamos, ahora, en la actualidad, en nuestra vida real, desobedezcamos a cosas que el Señor nos manda, aún así, el Señor Jesús vino a través de su muerte en la cruz, a través de ese sacrificio, vino a nosotros y nos da el perdón. Que en Él fueron nuestras culpas cargadas, en Él fuimos nosotros restaurados. Y dice el libro de Efesios 1:7, en Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Este versículo habla de que hoy podemos quizás desobedecer y estamos a lo mejor desobedeciendo algunas cosas que el Señor nos ha dicho. Solo examinemos nuestro corazón y veamos en lo que realmente estamos pecando ante la presencia del Señor, y lo sabemos, pero nuestro rencor, nuestro ego de persona es tan grande que pensamos que nosotros tomamos las decisiones, pero las decisiones las debe tomar el Señor. Él debe estar reinando sobre nosotros. Así que Dios bendiga su iglesia y su palabra en medio de ustedes. Acordémonos de que podemos hacer muchas cosas para agradar a los hombres, a los líderes, agradar a los que nos ven. Pero el real Hijo de Dios
Es aquel que le agrada al Señor en lo secreto, en lo oculto, en donde buscamos del Señor y donde nos arrepentimos de desobedecer. Y en Él somos redimidos, como dice Efesios 1:7. Gracias a Jesús, su presencia aún está ahí con nosotros. Así que Dios pueda bendecir esta palabra dentro de ustedes cuando se presenten, cuando nos presentemos ante la presencia del Señor. Ojalá que no estén balando las ovejas o las cosas que dejamos atrás y que nosotros quisimos perdonar o quisimos atraer para nosotros, porque somos carta leída ante el Señor. Así que Dios pueda bendecir su iglesia, a todos. Ojalá que hayan visto la palabra entera, hermanos. Ojalá que hayan visto los videos. Yo me gozo de ver los videos de los hermanos que están predicando, porque es alimento para mi vida, alimento necesario. Así que Dios les bendiga y que tengan una buena noche.